Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de concentración. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestros ojos no se cierren y que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre nuestro, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues reanudamos el estudio del capítulo 8. Nos faltan unos cuantos párrafos, después tengo una propuesta. Muy bien, entonces, si quieres, Jesús le dijo otra vez. Juan, capítulo 8, versículo 21. Jesús les dijo otra vez, no me voy, yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús añadió, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces le dijeron, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, en primer lugar, lo que os estoy diciendo. Mucho podría hablar y condenar en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Texto muy denso. ¿Qué le llama la atención? Hagamos un ejercicio así. De todo lo que hemos leído, podemos leerlo por nuestra cuenta. Hay palabras muy fuertes que deben tener una resonancia fuerte en nosotros. Hay que ver quién era el interlocutor, porque al interlocutor le está dando muy duro. Sí. Sí, o era un fariseo, un escriba, o... Lo dice al comienzo acá. Bueno, los fariseos le dijeron, tú das testimonio. Entonces ya entiendo por qué, sí. ya entiendo por qué le moriréis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué les dice este texto? ¿Qué aporta, digamos, a nuestra vida lo que dice el evangelista trayendo la palabra de Jesús? Yo creo que lo que estábamos hablando antes de comenzar, como una invitación a la humildad, porque si ellos ya se creen, pues no sé, muy santos o ya se... dan por hecho el camino o lo sí. que sea. Entonces, y no lo ven y no lo aceptan y no lo reconocen por obstinados, pues ahí dice, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, pues nada, ahí quedan. El hecho de que diga, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, no podemos ir por nuestra propia cuenta, a no ser que Él nos dé la gracia, sí. Porque por nosotros Él es de arriba y nosotros somos de abajo. Sí.
Ahí hay una gran diferencia, pero también es claro que es a través de Él que llegamos a donde Él va, pues para repetir el... Aunque no lo dice claramente, pero diga muy claro, primero que todo anuncia que se va del mundo. Ajá. Ya esto es un anuncio que es nuevo para nosotros, porque hasta ahora anuncia que se va. Pero vosotros me buscaréis y no me encontraréis, porque moriréis en vuestro pecado. Sí, la presencia de Jesús es una última oportunidad que da a su pueblo. Habla de los fariseos y maestros de la ley, no habla de nosotros, de los gentiles. Entonces, dice, Israel seguirá buscando, todavía sigue buscando el Mesías y morirán en su pecado, porque la obstinación en no aceptar a Jesús como Mesías, como enviado por el Padre, es lo que ocasiona el pecado. La soberbia, ¿no? La obstinación, el fanatismo de mantenerse rígidos en una interpretación, siendo que le dio todas las pruebas de que él hablaba en nombre de Dios, en nombre de su Padre. Bueno, entonces ya es un hecho bastante doloroso, ¿no? Un pueblo entero desde hace 2000 años, desde hace mucho, y Abraham está, la fecha de Abraham, 1800 años antes de Cristo. Otros 2000 años que llevamos nosotros, y Israel sigue buscando al Mesías. Tuvo la oportunidad de encontrarlo, no lo pudo reconocer, no porque Jesús no le diera todas las oportunidades de todas las razones posibles, que hemos visto en el documento que les entregué antes, la última vez, que Jesús continuamente habla de su relación que es enviado por el Padre, que lo que dice es en el Padre. Entonces, es grave, vosotros me buscaréis y no me encontraréis, porque seguiréis en vuestro pecado, obstinados hasta el final. Exacto. El acercamiento que tiene hoy día la Iglesia Católica con la sinagoga, con los judíos, es muy importante porque compartimos con ellos todo el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, creemos en el mismo Dios. El culto que nosotros tributamos a Dios tiene mucho que ver con el culto que ellos realizaban en el templo. Bueno, no hay sacrificio de animales, pero Cristo mismo se ofrece como víctima santa y pura su sangre, ¿no? Los mandamientos son los mismos. Es grave que nosotros todavía, que nosotros y ellos, nosotros hemos levantado una barrera de odio contra los judíos. El último episodio de la matanza o de la desaparición de 6 millones de judíos con Hitler, ¿no? Pero es triste que a pesar de toda la contundencia de la palabra de Jesús, todavía haya un pueblo que cerrado a aceptar a Jesús como profeta. Y lo mismo los musulmanes, compartimos con ellos la misma fe. Creemos que ellos aceptan que Abraham, que Jesucristo es un profeta, pero no aceptan hasta reconocen a la Virgen María. Entonces, gran parte de los creyentes del mundo no aceptan y moriréis en vuestro pecado, en su propio error. No necesariamente el pecado es el que conduce a la muerte, pero moriréis en vuestra obstinación, en vuestro error, otra palabra, ¿no? Es grave. Lo que indica que en la vida uno puede tener mucho deseo de salvarse, pero cada vez que se cierra a la verdad, se obstina en su propio concepto, seguirá fuera de la verdad. Bueno, pero hay algo que más, hoy Juan habla, soy de abajo, yo soy de arriba, por supuesto, el tipo luz y tiniebla, los de abajo, los de arriba, es típico del evangelista. Pero hay algo que yo escuché de parte de Marco Guzzi: yo no soy de este mundo. ¿Qué nos dice? Yo no soy de este mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, y no habrá más, alguien dijo: yo no soy de este mundo. Lo que les traigo, las verdades que les traigo, vienen de parte de un mundo diferente. Sí, el hecho de que alguien, ha habido en la humanidad, en la historia, filósofos,
hombres muy religiosos como Buda, como etc., pero nadie de ellos podía hablar en esa forma. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Debe tener en nosotros un impacto porque finalmente tenemos la oportunidad de escuchar otra voz, otro mensaje, otra palabra totalmente diferente a la nuestra. Yo no soy de este mundo. ¿Qué le dice a ustedes? Yo no soy de este mundo. Jesús dice, yo no soy rompe con todo. No hay nadie que pueda decir eso. Nadie. Los profetas, Moisés, la ley, todo lo que, ¿no? El propio Juan el Bautista no podía afirmar esto, ¿no? Fue enviado por Dios, pero hablaba, era una voz en el desierto, y Jesús es la palabra, son dos cosas muy diferentes. Yo no soy de este mundo. A mí después de haber escuchado a Marco Agustino, en una conferencia que realmente no tengo aquí el texto, él hace mucho énfasis en esto. Jesús viene de parte de Dios. No habla como los demás filósofos y profetas, habla con toda la autoridad de que le da Dios. Yo soy de este mundo. Entonces, la verdad que nos dice viene directamente de parte de Dios. Es la palabra. Bueno, luego dice, vosotros moriréis en vuestros pecados. Sigue. Pero si no creéis que yo soy, moriréis. ¿Sí? ¿En qué consiste el pecado? No creer en que Él es el enviado de alguien que es el yo soy. No reconocerlo. ¿No? Sí. Y lo peor, no querer reconocerlo. Como Mesías, como enviado de Dios, que es el yo soy. Porque Él no se identifica con el Padre. El hecho que diga yo soy, no indica que Él es el Dios, que no es Yahvé. Simplemente que Él es enviado por Dios. Sí, porque sería un error. En la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros pensamos de que el hecho de decir yo soy y lo identifica con el Padre, cometemos un error. Él es el enviado del yo soy. Pero como es yo, el Padre, somos uno, tiene toda la autoridad para decir yo soy. Yo soy enviado del Padre, yo soy la palabra del Padre, yo soy logos del Padre, ¿no? Yo soy la luz. Sí. Y moriréis en vuestros pecados. Esta repetición debería, imagino que debía sonar muy grave para ellos, morir en vuestros pecados. ¿No? Sí, es una palabra muy fuerte, ¿no? Cuando Jesús dice a alguien, tú morirás en tu propio pecado, en tu error, lo que indica que lee en el corazón de ellos no se acercarán a Él con fe. Pues yo le oí detrás una soberbia, una prepotencia, un orgullo muy grande, porque la compasión y misericordia y dulzura de Jesús tendría que ser milagros. Como muy... Sí. Como mucha. Entonces viene la pregunta, ¿quién eres tú? Tenía toda razón de preguntar, finalmente, ¿quién eres tú? Y él le respondió, en primer lugar, lo que yo os estoy diciendo. Exactamente todo lo que había dicho desde ese momento es lo que soy. Si él no va a repetirla, pero insiste, lo que yo estoy diciendo, soy yo. Aunque hay algo interesante, mucho podría hablar y condenar en vosotros. Dice, sin embargo, él hubiera podido revelarle muchas cosas de parte de su Padre, pero dice, pero el que me ha enviado es veraz, y solo lo que he oído a él es lo que habla el mundo. Sí, él tiene un mandato y una orden muy específica. Solo dirás lo que yo te digo. Una vez más es la obediencia exacta. Obediencia total y comunión con el Padre. Jesús hubiera podido darle la respuesta, ¿quién eres tú? Hubiera podido llenarle de verdades muy sublimes, ¿no? ¿Quién eres tú? Si él hubiese dicho, yo soy el Hijo de Dios, lo dirá más adelante. Pero él se niega. Yo tengo la orden de decirle únicamente lo que el Padre me ha dicho. Mire la total obediencia y dependencia de Jesús del Padre, ¿no? No dice ni una palabra más y se resiste a contestar quién es Él. Como cuando le preguntaron, ¿quién es tu Padre? La última, el párrafo anterior, versículo 19, ¿no? Él no contesta, porque querían saber quién era José, no el Padre Dios, porque ellos no sabían
de la procedencia de Dios. Muy bien. Ok. Sigamos en el versículo 27. Para adelantar. No comprendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos aquí una revelación muy clara y elocuente, ¿no? Dice, pero hay algo que nos llama la atención. Cuando ya he levantado al hombre, ¿se refiere a la crucifixión o a la glorificación? Pues se entienden las dos cosas. Levantar era claramente cuando hayáis crucificado. Sí, levantar era la razón. ¿Por qué? Porque dice que cuando el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, se ha levantado, se ha crucificado, sabréis que yo soy. Ten en cuenta que Juan escribe el Evangelio a una comunidad donde había judíos convertidos y gentiles. Él tiene presente la situación, la resistencia de parte de los judíos, de la comunidad de él, a aceptar la revelación de Jesús. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar que cuando escribe esto, ya todo se había ya realizado, la crucifixión, la resurrección, la ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero Juan trae esta palabra. Cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, utiliza esta palabra que es muy importante, el Hijo del Hombre es el humano, yo, ¿no? Sí. Sabréis que yo soy. Porque de la obediencia de Jesús hasta la muerte, ellos entendieron que solamente esto podía pasar en alguien que estaba en una relación directa de obediencia, de sumisión al Padre. Porque nadie acepta morir si no tiene un respaldo, si no tiene una orden tajante de parte de alguien muy superior. Entonces, cuando ellos hayan visto, y sin embargo sabemos que al pie de la cruz los fariseos y los se burlaban de él. Bájese, tú eres hijo de Dios, ¿no? Todo lo contrario, ni siquiera la crucifixión logró convencerlo de que él aceptaba morir como obediencia a Dios que lo había enviado. Fue el acto supremo de Jesús, morir en la muerte más extrema, más cruel, para demostrar que el Hijo del Hombre era a la vez Hijo de Dios. Entonces, no había prueba más elocuente que la muerte. Pero ellos no entendieron, por supuesto, de repente ni siquiera los apóstoles habrán entendido la palabra cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre. Es una expresión técnica. Levantar era crucificar. Y no hago nada por mi propia cuenta. Insiste una vez más que todo lo que hace es en obediencia al Padre. Sino que lo que el Padre me ha enviado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, es decir, pero eso no está solo. Mucho más, con mayor razón. Dice, yo estoy siempre en comunión con Él, hago lo que Él me dice. ¿Qué nos dice a nosotros que somos creyentes, que decimos que somos obedientes a la voz de Dios, que observamos los mandamientos? Esta obediencia radical de Jesús en escuchar la voz del Padre. Porque eso debe servir a nosotros como mensaje. Pues es que para mí, digamos como que la palabra aquí obediencia cambia de contexto porque es más por amor que cuando uno hay veces dice, por ejemplo, yo tengo que obedecerle a mi papá porque si no claro. me castiga. Por autoridad. Por autoridad, exacto. Aquí esta obediencia es más, como tú lo dices, una comunión totalmente perfecta entre Jesús y el Padre. Total. Y es... digamos que es como la diferencia. Sí. Y así deben ser los santos que han tenido martirio, que han vivido todo, porque ¿cómo más explicas que un santo mientras lo torturan
lo cocinan, bueno, tantas historias, están alabando a Dios, cantando y relajados, es porque están en esta comunión, porque humanamente es incomprensible, completamente. Y si Jesús fue tan obediente al Padre, siendo que era el justo por excelencia, el santo por excelencia, esto a nosotros nos debe decir mucho más, que somos simples y pobres pecadores, ¿no? Si la obediencia debía ser al Padre, debería ser, siendo que Dios es Padre a la vez, ¿no? Y está contento con nosotros porque Él permanece. Esto es la razón más clara para que uno acepte hacer lo que Dios nos pide sin resistirnos. Si Jesús, que estaba frente a la perspectiva de la muerte, hizo totalmente lo que el Padre, nosotros con mayor razón, siendo que lo tenemos todo que aprender, ¿no? Además que para nosotros la obediencia es una forma también de expiar a veces nuestras propias culpas. Ahora la parte difícil es escuchar cuál es la voluntad. ¿Cuál es? Y yo creo que ahí es donde nos toca ejercitarnos mucho en silencio y en oración, porque no es tan fácil saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es mi voluntad. No te llega un WhatsApp con la respuesta. No. Pero sí es muy importante lo que dices, porque es en pura oración. Y yo por lo menos siempre pido señales, porque digo, Señor, si no me das muchas pistas no la voy a coger, entonces ayúdame. Y Él, la verdad, siempre, ante todo en las decisiones muy difíciles, Él siempre da unas señales súper concretas y que no, son imperdibles. Entonces uno dice, de verdad es por acá y no hay como, ya si no la quiero ver es porque me dice la boba, pero no porque no me haya dado la señal. Sí. Aquí cito aquí algo en letras. Al morir sobre la cruz se manifestará su adhesión y obediencia al Padre, pudiendo evitar la muerte, porque en el Génesis pide, Padre, si es posible, pase este cáliz a otro, ¿no? No dejes que yo lo sufra. Jesús hace lo que al Padre le agrada. Por mí no hago nada. El Padre no me ha dejado solo. Manifiesta su identificación con divina, con la divinidad. Por eso el discurso de la cruz lleva mucho de sustituyente a la fe. Porque dice claramente que muchos creyeron en Él. Ante este argumento poderoso, ¿no? Bueno, sigamos. Decía Jesús, si quiere. Versículo 31. Decía Jesús a los judíos que habían creído en Él: si os mantenéis fieles a mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos raza de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ese diálogo, Jesús dice que la fe no basta creer simplemente una vez y dormirnos sobre la fe, como sucede, ¿no? Bueno, yo estoy bautizado, entonces yo puedo darme el lujo de poder decir soy cristiano, tengo la partida de bautismo marcada. Dice, si os mantenéis fieles, Jesús es muy contundente a mis palabras, permanecer fieles, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí subraya una cosa que es muy importante: no basta creer, sino permanecer. Y conoceréis la verdad. Porque aquí hay algo, cuando uno cree, puede ser porque heredó la fe de sus padres, la práctica cristiana, etc., ¿no? Pero la fe va poco a poco desdibujándose muchas veces, ¿no? Si uno va quitando una cosa, un mandamiento y un precepto y una verdad y otra, y se queda con la fe apenas de palabra. Pero dice, lo más importante es permanecer. Sí, hay que permanecer, en él va a aumentar, va a crecer el conocimiento de la verdad. Sí, cuanto más cree, tanto más cree
crece en él el conocimiento de la verdad, que es Cristo, finalmente la verdad, ¿no? Si yo no cultivo mi fe, ¿no? Es muy probable que la fe va empobreciéndose, porque sucede siempre, en un matrimonio, en una amistad, en una empresa. Si no aumento mi sentido de pertenencia a la empresa, ¿no? O una familia, o en el matrimonio, obviamente la adhesión o la unión va empobreciéndose cada vez. Entonces dice Jesús, si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis realmente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, aquí el acento es en permanecer. No basta creer, sino permanecer. Entonces, por gracia de Dios, la fe va creciendo. Sí, no es obra del hombre el crecimiento de la fe. Siempre es el Espíritu Santo va haciendo crecer la pertenencia. Seréis verdaderamente mis discípulos. No de nombre, sino de verdad. Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo finalmente para nosotros. Y la verdad os hará libres. Es una palabra bellísima, ¿no? Acá podemos hacer una gran diferencia entre religiosidad y fe. No se trata de religión cumplir, y fe también. Sí, también. Sí. No se trata de cumplir y decir Prácticas yo fui, y yo rezos. hice y tengo la lista, no. Es muy profunda la relación y yo creo que solamente Dios sabe, ni uno mismo, uno hasta se cree mejor de lo que seguramente es, y yo creo que solo Dios ve lo profundo del corazón y se da cuenta que nos falta todo para caminar. Y no es fácil mantenerse firmes en la fe, porque hay pruebas y dificultades que hacen que poco a poco la fe se vaya... Se golpee, por ejemplo. golpea, ¿sabes? Entonces, el secreto, la verdad, la revelación dice, si os mantenéis fieles en mi palabra, solo así seréis mis discípulos. Y poco a poco conoceréis la verdad. Va creciendo el conocimiento de Cristo. Si yo no practico la fe, por supuesto, el conocimiento va... voy cayendo en contradicciones, en mentiras. Conoceréis la verdad. Yo entiendo así, ¿no? Que solo permaneciendo uno va creciendo y no viceversa. Y permaneciendo, teniendo en cuenta la primera parte de quitar los pecados para que pueda el Espíritu actuar y que la gracia haga de sus propios frutos. Sí. Me llama la atención una cosa, Emilio, porque conociendo todas las dominaciones que tuvo este pueblo, ellos hablan acá, nosotros somos raza de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Ellos se sienten muy golpeados cuando habla de la verdad. La verdad os hará libres. Dicen, pero nosotros somos libres. Aquí viene un texto que vale la pena explicar. Él se refiere a Abraham, que es el padre de la fe, tuvo dos hijos. El primer hijo fue Ismael, que lo tuvo de la esclava Agar. Y cuando nació Esaú, ¿no? Isaac, perdón, Abraham, Sara tuvo celo porque veía que Abraham quería tanto a Ismael y también al hijo de la promesa que era Isaac. Y entonces le pidió que sacara a Agar de la casa. Efectivamente, Agar tuvo que irse con Ismael de la casa porque no era hijo de la promesa. Era un hijo nacido para complacer, para que tuviera una mujer en la casa. Entonces le dio permiso para que pudiera estar con Agar. Entonces él dice, os seréis libres. Entonces, dice, en verdad, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en la casa. Ismael no era el hijo de la promesa, tuvo que alejarse de la casa de Abraham. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Jesús es el verdadero descendiente de Abraham. Él sí se queda en la casa porque es el Hijo de Dios. Es el que en él se cumple la promesa que Dios había hecho a Abraham, que tendría un hijo a pesar de que Sara era estéril y él era ya de una edad muy avanzada. No era Ismael el hijo que esperaba, no sería, sino Isaac.
Jesús es el hijo prometido por Dios a Abraham, el que trae de verdad la salvación. No fue ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob los que trajeron la salvación y la libertad. Fue Jesús, el cual vino en nombre del Padre, en nombre de Dios, para cumplir esa promesa que había hecho Dios a Abraham. Finalmente en él se cumple una promesa hecha por al Padre de la fe. Finalmente ellos se reconocían todos como, están muy orgullosos de sentirse como hijos de Abraham, ¿no? Entonces dice, todo el que comete pecado, eso es pecado. No pensamos de que Abraham, al tener Ismael, lo hubiese cometido, porque fue un acuerdo entre los dos, entre Sara y Abraham, ¿no? Pero el esclavo no se queda en la casa. Ismael no se quedó en la casa de Abraham. No fue el padre de la fe. Para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Esto explica un poco, de forma muy, muy difícil para nosotros, que la libertad viene únicamente de parte de Jesús, que es el Hijo que se queda en la casa del Padre. Poco enredada la cosa porque deberíamos, pero esa es la explicación que dan. Dice, y luego, bueno, ok, sigamos. Versículo 30. Sí. Ya sé que sois 37, está equivocado. Versículo 37. Sí. 37. Sí. Ya sé que sois de la raza de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de una prostituta. No tenemos más padre que a Dios. Jesús respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Vuestro padre es el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire esta controversia violentísima. Jesús no oculta y no esconde su extrañeza y los acusa directamente, imagínense, de ser hijos del diablo, de Satanás. Dice, tratad de matarme porque mi palabra no prende en vosotros. La semilla. Cuando la palabra no se pega, es decir, no se adhiere, no es asimilada, fácilmente podemos llegar hasta al extremo de matar. Es lo que pasó en ellos. La palabra de Jesús no prendió. La palabra prender en español significa pegarse, ¿no? Sí, hubiéramos podido también asociarla a la semilla. Ahí también, sí, puede ser. Dice, porque yo les hablo lo que he visto de mi padre. En cambio ustedes hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Entonces ellos quedan atortolados porque pensaban, nuestro padre es Abraham. Por tanto, somos hijos legítimos de Abraham, del padre de la fe. Si fueres hijo de Abraham, ¿no?, haríais las obras de Abraham. Abraham no fue homicida ni mentiroso, ¿no? Fue siempre un hombre que fue, desde el momento que fue llamado, siguió los mandamientos y las órdenes de Dios. Esperó el primer hijo, no le dieron, no fue hijo de Sara. Entonces,
propuso a Dios de que su mayordomo fuera su descendiente, que heredara su, ¿no? Y Dios dice, no, heredará tu tierra, tu sol, solamente el hijo que nazca de Sara. Sara era estéril. Y cuando tuvo el hijo tenía ya 99 años Abraham, pero fue tan noble y tan obediente que esperó que Dios finalmente cumpliera la promesa dándole el hijo, que fue Isaac, ¿no? Si fuerais de Abraham, haríais las obras de Abraham, obras buenas. Pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Que es tajante que eso, ¿no? Ustedes escuchan una voz, una orden que no viene de Dios, sino viene del diablo. Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Eso fue lo más duro. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de una prostituta. Sí, prostituta no es en el sentido común de la palabra nuestra. La idolatría para los profetas era una prostitución, cambiar al Dios, al único Dios Yahvé, por los dioses de los gentiles, de los baales de los gentiles. Esa era la prostitución en los profetas, cuando los tildan a Israel de pecar de prostitución, en ese sentido. Ellos se rebelan, dicen, nosotros no hemos nacido, no tenemos más padre que a Dios. Reclaman que son, además de descendientes de Abraham, son hijos de Dios. Lo máximo. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaréis a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, soy hijo de Dios, toda palabra. Me amarías. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Para quitarse encima también la posible acusación de que Él quiere presentarse ostentando un título, dice, no, yo vengo por cuenta de Él me ha enviado. Y luego pregunta, ¿por qué no comprendéis mi lenguaje? Es una pregunta que vale para ellos como para nosotros. Los evangelios y las escrituras nos dan suficientes pruebas y argumentos de que realmente lo que se nos ofrece es la salvación, pero sin embargo a veces enredamos nuestro lenguaje o queremos poner la mente de Dios lo que queremos nosotros, pero no entendemos su lenguaje. Vuestro padre es el diablo, porque fue homicida al quitarles a Adán y Eva la inmortalidad. Si vosotros coméis del fruto del árbol del bien y del mal, moriréis. Supone que ellos fueron creados para ser inmortales, no sabemos cómo, pero el diablo, al engañar a Adán y Eva, les quitó la inmortalidad, la promesa de Dios. Supone que si ellos hubiesen sido obedientes, no hubieran muerto. Porque, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Al pecado se le paga. Nace la muerte. No hay duda, ¿no? El pecado es fruto de la muerte, si no, no hubiéramos muerto. ¿Quién sabe cómo sería la finalidad, sí, fin de un hombre, ¿no? Si no hubiera muerto. Dios los hubiera de repente de una vez subido al cielo, a su patria. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Muchos piensan que el diablo finalmente fue un ángel que desobedeció, fue infiel y que fue derrojado, fue lanzado de arriba, porque Jesús dice, yo vi a Satanás caer, precipitar del cielo, ¿no? Por lo tanto, es muy posible que este fue homicida, no se mantuvo en la verdad. ¿Quién sabe cuál fue la prueba que Dios a los cuales sometió a los ángeles para que alguien se opusiera, se resistiera, ¿no? Y fuera lanzado y fuera alejado de Dios, ¿no? Si el diablo es ese ángel caído, por tanto, se dice, no se mantuvo en la verdad. Una prueba muy difícil que habrá puesto. Ese fue homicidio desde el principio, bueno, porque no hay verdad en él. Finalmente, la primera tentación a la cual sometió
que se presentó fue la mentira. La serpiente dice, si vosotros coméis del fruto del árbol del bien y del mal, no solo vivirán, sino que estarán como Dios. Fue la mentira que les echó muy bien presentada, ¿no? La supo vender. Eso. Y aquí dice que le sale como el reto que nos propone en el versículo ante Dios, que es el mantenerse. Lo que sale dentro es lo que dice, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, Jesús da explicaciones muy contundentes, ¿no? Recordándole un poco la Sagrada Escritura. Ellos eran maestros de la ley, sabían perfectamente quién era Abraham y qué había pasado con los primeros progenitores. Muy bien, digamos. Pero dice, en la persona de Jesús que el hombre decide, es en la persona de Jesús que el hombre se decide su relación con Dios. En el Hijo podemos llegar a ser hijos de Dios por la aceptación sincera de su palabra en el seguimiento de su persona. Muy bien. Versículo 46. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron, ¿no decimos con razón que eres un samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria, ya hay quien la busca y juzga. Yo os aseguro, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mis palabras, no probará muerte jamás. ¿Eres tú acaso más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La acusación de ser un samaritano significaba, tú eres un hereje. Porque el samaritano era considerado como hereje, muy separado de la fe de Israel. Y la segunda acusación, tienes un demonio. La palabra demonio no es lo mismo que tener el diablo. Demonio significa tener una enfermedad mental. Tú eres loco. Tú estás salido de juicio, ¿no? Primero, un samaritano, un hereje. Y en segundo lugar, tú estás hablando locuras. No estás en tus cabales, ¿no? Entonces contesta, no tengo demonios, sino que honro a mi Padre. Qué respuesta tan... La obediencia al Padre significa una rotura total con cualquier tipo de demonio. Y vosotros me deshonráis a mí. Jesús se defiende con mucha fuerza. Yo no busco mi gloria, hay alguien que la busca, es el Padre que lo glorificará. Entonces dice, ahora estamos seguros que tienes un demonio, que tú estás hablando locuras. Porque dice, Abraham murió y también los profetas dicen que si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿No? Ellos entendieron como si él hubiese... dice, no probará la muerte jamás. Abraham murió. ¿Cómo es posible que él prometa a los que escuchan su palabra que no morirán jamás? Entonces, ellos no entienden, y nosotros tampoco entenderíamos si estuviésemos ahí presente, porque Jesús dice la pura verdad, pero para ellos es inaceptable. Dice, Abraham, nuestro padre, era muy superior a Jesús, ¿no? Además que él es un hereje y es un loco. Y además promete la vida eterna, promete a los que creen que no morirán jamás. Entonces está fuera de no, pues de todo contexto. ¿Eres tú acaso más que nuestro Padre, que murió? También los profetas murieron. Lo mataron ellos, entre otras cosas. Los mismos fariseos. ¿Por qué te tienes a ti mismo?
Sigamos, después del versículo 54. Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como vosotros. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en mí. Mi día. ¿Mi día? Mi día, letra minúscula de día, sí. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad os digo, antes que naciese Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esa controversia, Jesús acusa y se defiende. Acusa y se defiende, ¿no? Sí. Sería, como diría, para nosotros difícil entenderlo si Jesús se hubiera negado a responder a las acusaciones, pero Jesús acepta dialogar con ellos y se defiende y ataca permanentemente. Era un hombre que obviamente tenía que cumplir un mandato, por lo tanto tenía todos los argumentos, las verdades a la mano para poder, y no deja de acusarlos. Pongamos ahora la situación del evangelista Juan, que escribe 60 o 40 años después. Imaginamos que las acusaciones de los judíos que no quisieron convertirse a Cristo serían igual o más grave, más dura que estas, ¿no? Por lo tanto, Juan, imagino que recoge parte de lo que el Espíritu Santo le reveló del diálogo de Jesús con los fariseos, con el fin de poder contestar a los actuales, a sus contemporáneos que acusaban a los cristianos de la comunidad de Juan de ser unos mentirosos, unos herejes, unos locos, ¿no? Por lo tanto, aquí encontramos la respuesta muy, muy clara, muy tajante de Jesús, que a la vez de los pastores de la iglesia de ese tiempo, contra las acusaciones. Pero hay algo que nos llama la atención. Dice: antes que naciese Abraham, yo soy. ¿Cómo se atreve Jesús a decir antes que naciera? Entonces ellos le acusan, dicen: tú no tienes ni siquiera 50 años y tú dices que hijo de que José conociste. por allá Sí, además, pero Jesús insiste y repite el yo soy, que fue enviado por el Padre, ¿no? Él no niega, no responde exactamente a las acusaciones de ellos, pero insiste que Él realmente ha venido para cumplir las promesas que Dios había hecho a Abraham. Por lo tanto, dice, Abraham tiene que disfrutar y gozar viendo lo que Jesús está realizando con su venida, ¿no? Es muy difícil entender, pensando que Abraham del cielo ve a Jesús atacando a los hijos de Abraham, diciéndole las verdades. Para ellos es un escándalo, por supuesto. Antes que naciese Abraham, yo soy. Se coloca por encima del patriarca, del padre de la fe. Eso para él era inaceptable, por tanto, tomaron piedras para tirárselas. Pero Jesús, como tenía un mandato claro del Padre, tenía que cumplir antes todo lo que el Padre quería de él. Se espuma, sale del templo, imagino, en una forma muy misteriosa, porque no era fácil, rodeado de los judíos, de los fariseos, ocultarse, y sale del templo, que era la casa de su Padre, ¿no? Todo este diálogo, esta controversia se realiza en el templo, que él reclamó. Usted la han convertido en una cueva de bandidos, ¿no? Por la forma como estaban actuando, sí. Y se aleja de la casa del templo. Todos quisiera compartir con ustedes algo sobre qué es finalmente creer. Jesús insiste mucho. La fe,
consiste en aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre. Y la fe crece en la medida en que ellos permanecen en la fe. Entonces, uno se pregunta, ¿qué significa para mí creer? ¿Qué opina? ¿Qué contestaría? Si alguien le pregunta, ¿qué quiere decir tú que eres creyente? ¿Qué crees? Entregar la confianza. ¿En quién? En Dios, en este caso. Sí, Dios. Pero Jesús dice, si no creéis en mis palabras, Creer moriréis en vuestros pecados. Entonces, la primera cosa, creer es creer en Jesús. Sí. Que Jesús es el Hijo del Padre. Sí. Si no, no es fe. No es fe cristiana. Cierto. Porque todos los budistas, todos creen en algún Dios. Es cierto. Entonces, empezando por ahí. ¿Qué más significa creer? Significa conocer a Dios. ¿Creer es igual que conocer? Pues, pero es un proceso. No, porque no lo conocemos. Hay gente que cree y no lo conoce. Hay gente que Cuando uno dice, yo conozco de matemáticas, de ciencia, de ingenierías, etc., ¿qué quiere decir? Que yo puedo demostrar que lo que digo corresponde a la verdad, porque tengo instrumento de medición, ¿no? Para demostrar que lo que yo conozco es la verdad. Pero creer, yo no puedo demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, fe y conocimiento son totalmente diferentes. Nosotros intercambiamos muchas veces, yo conozco la verdad de la fe. Decimos, ¿no? Conozco. Y aceptamos. Yo conozco la verdad de la fe, del catecismo, conozco los evangelios, pero esto no es fe, es un conocer. Yo he leído, he aprendido, etc. Entonces, el Papa Ratzinger, en su libro Obras Completas, afronta este tema, creo en ti. Le voy a dar unas, dice, antes de pasar esto, creer significa también encontrar un sentido a la vida. Yo creo que mi vida tiene un sentido profundo, que voy en camino hacia Dios, hacia la vida eterna, ¿no? Vamos a ver. Dice, el Papa dice en alguna parte acá, dice, ¿en qué consiste la verdadera la fe? Dice, es la forma que no se puede reducir al conocimiento. Fe no se puede reducir, yo creo y por tanto conozco, ¿no? E incomparable al conocimiento de la actitud del hombre frente al conjunto de lo real. Bueno, más adelante dice, el hombre no solo vive del pan, de lo factible, sino que vive en cuanto hombre de la palabra, del amor y del sentido. Dice, el hombre, cuando dice que cree, es mucho más, dice, que creer en las cosas que se pueden demostrar, sino que el hombre, cuando dice cree, significa que da sentido a su vida. Cree en las palabras del amor y del sentido. Es decir, es mucho más, la palabra creer comprende mucho más que la simple palabra conocer. Pero más adelante, cuando se pregunta, dice, creo en ti. Dice, con todo lo dicho hasta ahora, que no hemos leído, sin embargo, todavía no se ha expuesto el rasgo fundamental de la fe cristiana, su carácter personal. La fe cristiana es más que una opción respecto al fundamento intelectual del mundo. Su fórmula central no es creo en algo, sino creo en ti. Ahí la gran diferencia entre conocer y creer. La fe es el encuentro con el hombre Jesús, y en este encuentro se percibe de modo personal el sentido del mundo. Jesús da sentido a mi vida, ¿no? Por eso decía, yo no soy de este mundo, yo les traigo verdades que están más allá de su conocimiento, de su capacidad de comprender. En su vivir por el Padre, el vivir de Jesús por el Padre, en la inmediatez, en la densidad de la relación con la que ora, cuando te doy gracias, Padre, para que tú has revelado esto a los pequeños, no a los sabios de este mundo, etc., ¿no? Cuando ora, cuando enseña a orar, o mejor dicho, con lo que trata cara a cara con el Padre,
Jesús es el testigo de Dios, en el que lo intangible, para nosotros muchas verdades son intangibles, se ha vuelto tangible. Lo que nosotros no conocimos de Dios lo ha revelado Jesús, que es testigo de la verdad. Y lo lejano se ha hecho cercano. Entonces, fe es creer en Cristo. Él es la presencia del Eterno mismo en este mundo. En su vida, en la incondicionalidad de su ser para los hombres, porque se entrega hasta la muerte, se hace presente el sentido del mundo. El mundo tiene sentido en la medida que cree en Cristo, que se ha entregado para salvarlo. Él se nos entrega con amor, un amor que me ama personalmente, cada uno con su propio nombre, y que con el don inconcebible de un amor imperecedero y libre de toda amenaza de egoísmo, hace que la vida merezca la pena. El sentido del mundo es el tú de Jesús, pero solo aquel que no es cuestión abierta, sino que, por el contrario, es el fundamento de todo, que no necesita de ningún fundamento. Jesús es el fundamento de lo que no precisa, que no necesita ninguna. Luego continúa el Papa diciendo, así pues, la fe consiste en encontrar un tú que me sostiene, un tú que introduce en la insatisfacción de todos los encuentros humanos, los cuales, en último término, nunca nos pueden satisfacer. Por mucha gente interesante, bonita que encontremos, nunca encontraremos un tú como el que Jesús nos ofrece. Los cuales, en último término, la promesa de un amor indestructible. Jesús nos ofrece un amor indestructible. La eternidad, no solamente deseada, sino alcanzada. Más adelante dice, por lo tanto, la fe, la confianza y el amor, al fin de cuentas, son la misma cosa. No obstante eso, no exime de la reflexión a lo que nos hemos referido antes. ¿Eres tú realmente? Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a una comisión de discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú realmente? Lo que indica que aunque Juan el Bautista tenía una fe muy grande, porque era, pues, desde su nacimiento poseía la fuerza del Espíritu y había trasegado tantos años en el desierto para tener una fe sólida, le manda, ¿eres tú? Esta pregunta ya la había planteado lleno de angustia en un momento de oscuridad Juan el Bautista, el profeta que había señalado a su discípulo, al rabino Nazaret, y que lo había reconocido como el Altísimo, al cual tan solo podía servir de mensajero. Soy una voz que clama en el desierto. ¿Eres tú realmente? Es decir, nosotros, a pesar de que tenemos una fe que más o menos madura, tenemos derecho de preguntarle, ¿eres tú, Jesús, el que nos trae, que da sentido total a nuestra vida? El creyente vivirá siempre en esta oscuridad, en la que le rodea la contradicción de la incredulidad, como una lóbrega prisión de la que no hay escapatoria, en la que la indiferencia del mundo, que sigue girando como si nada hubiera pasado, parece burlarse de su esperanza. Cuando dice, yo no soy de este mundo, la gente no cree que alguien haya venido del otro mundo, del más allá, para revelarnos las verdades fundamentales de nuestra vida, que dan sentido. ¿Eres tú realmente? No solo nos debemos plantear esta pregunta en aras de la honestidad intelectual, tenemos derecho a saber quién es este Jesús, y a causa de la responsabilidad de la razón, sino también por la lógica interna del amor. Yo no puedo entregarme con amor a una persona si no sé quién es. ¿Eres tú? Que quiere conocer más y más a aquel a quien le ha prestado su sí, para poder amarlo más. ¿Eres tú realmente? Todas las consideraciones de este libro están ordenadas en último término a esta pregunta. Mil hojas. Y giran en torno a esta confesión elemental. Creo en ti, Jesús de Nazaret, como el sentido del mundo y de la vida. Él es el logos, la palabra que da sentido a mi vida. Entonces,
Aquí encontramos un poco una reflexión del Papa Ratzinger, que la fe es solamente la fe en un tú que es Jesús. Y Jesús, que es el testigo del Padre, nos va diciendo las verdades que el Padre quiere que conozcamos, solamente estas. Pero obviamente dice, uno tiene derecho de preguntarse cada rato, ¿eres tú realmente el testigo del Padre de la verdad? Esto es muy fácil decirlo en una reunión como esta, donde nosotros tenemos toda nuestra atención y nuestra fe concentrada en Dios, en el yo soy. Pero para muchas personas la pregunta es muy valedera. Se preguntan, ¿quién es este Jesús que pretende que yo dé toda mi vida, mi sí, mi amor, mi confianza? Mucha gente tiene graves problemas. Se contentan, se limitan a decir, yo creo en Dios. Pero hasta decir que Jesús de Nazaret, nació de María, que murió en la cruz, es el testigo de la verdad de un Dios que yo soy, ahí mucha gente está patinando, ¿no es verdad? ¿Por qué? Piensan que Jesús era un hombre, un superhombre, esto sí, un héroe, una persona de una gran sabiduría, pero creer que de él depende el sentido de la historia, vida, del mundo y de mi vida, ahí comienzan a decir, un momento, ¿quién es este Jesús? ¿No? Y ahí el secreto, que pues de lo que alcancé a notar, es el encuentro real con él, porque no se queda solamente en tenerlo en la cabeza, en yo tener la razón de cualquier verdad, es una realidad y es un encuentro. Entonces hay una relación verdadera y personal que realmente me lleva a dar el sentido a mi vida, porque si no, pues estaríamos locos, yo creo. Y mire que él insiste siempre, Jesús insiste, yo digo lo que el Padre me ha dicho. Entonces, si yo creo en él, acepto de una vez todo lo que él ha dicho, porque es el testigo de la verdad que el Padre le ha entregado. Pues yo creo que ahí es justamente la diferencia, y tú mismo lo decías, no es creer en algo, sino creer en él. Y lo mismo es en el amor, en la amistad también. Uno, ¿cuándo es que empieza a creer que un amigo es un amigo fiel? En un problema. Bueno. Primero, depende. Sí, pero es también un proceso, porque es un proceso de acercamiento, de confianza, de conocimiento, de pruebas. Eso. Y lo mismo con Jesús. Uno va empezando desde pequeño, la primera comunión, es decir, recibo Jesús en la Eucaristía, va progresando, pero el amor nace de un acto de confianza inicial y va creciendo. El amor se convierte en amor, la fe se convierte en amor, en confianza, en entrega, en servicio. De modo que, dice el Papa, que la diferencia entre fe, esperanza, confianza y amor no existe prácticamente, ¿no? Porque todo la fe conduce al amor. Sí. Ajá. Si uno no tiene confianza en una persona, no la ama. Se resiste y se ve. O sea, todo finalmente en Dios conduce indiscutiblemente al amor. Al amor. Muy bien. Bueno, pasamos entonces a Juan 9, 1, 41. Usted tiene la suerte de tenerlo en el... Y yo que me rebusqué para estar en limpio. Los 2 libros lo tenemos. Empecemos a leer entonces. ¿Qué trata este capítulo? Sobre uno de los milagros que no encontramos en los sinópticos, la curación de un ciego de nacimiento. Encontramos en el Evangelio de Lucas el encuentro de Jesús con Bartimeo, era un ciego, pero no era ciego de nacimiento. Aquí, por primera vez, encontramos un milagro. Habíamos estudiado los milagros en el Evangelio de Marcos, ahora vemos uno solo, omitido lo de Lázaro, pero vamos a estudiar siquiera el milagro de la curación del ciego de nacimiento. ¿Sí? Y vio al pasar un ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten
en él las obras de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iniciativa la tiene Jesús. Vio al pasar un ciego. No es que el ciego le reclama un milagro, sino Jesús ve pasar a un ciego de nacimiento. Entonces, los apóstoles le preguntan, ¿quién tiene la culpa? Siempre, hoy día también tenemos la misma dificultad a veces. ¿Quién tuvo la culpa de que naciera ciego? Ellos pensaban que cada enfermedad era consecuencia de un pecado propio de sus padres hasta la tercera generación. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta era inevitable. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Pecó a él o sus padres? Para que haya nacido ciego. Jesús le responde, contesta, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. En este caso concreto, para que él pudiera, a partir de la curación de este ciego, demostrar la bondad, la gloria de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios. Pero cuando la gente pregunta, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en esa forma con una limitación física? O que mis hijos tuvieran estas limitaciones físicas. Sí. La gente sigue creyendo que, y es verdad, que en parte los padres o los abuelos pudieran tener culpa, porque de un alcohólico de repente nacen hijos tarados, o de un matrimonio donde hay dificultades o problemas serios, es muy probable que la culpa la tenga el haber dado luz sin tener en cuenta que o el papá o el abuelo tenían ciertos problemas profundos, ¿no? Pero Jesús lo plantea para que se manifieste en él las obras de Dios. ¿Cómo le suena esto? Yo creo que ahí rompe todo. ¿Para qué Dios necesita que un hijo nazca con síndrome de Down? ¿No pudiera darle a todos la salud para agradar la vida de esta pareja? Yo creo que si todo fuera tan perfecto no reconoceríamos a Dios en muchas cosas. De las familias que han tenido hijos con problemas de salud o que han tenido situaciones difíciles, yo creo que a veces pierden la fe. A veces pierden la fe. Se alejan del todo. Pero los que se mantienen o los que encuentran el sentido verdadero de ese hijo con alguna situación, termina primero siendo el hijo más amado de la familia, el centro, el que los une, el que arregla todos los problemas, el que termina siendo la atención de todos. Hay otros que lo abandonan o lo tiran. El caso del niño que fue tirado a la basura, ¿no? Ayer. Todos los días salen esas situaciones. Pero para que se manifieste en él las obras de Dios. ¿Qué quiere decir? Aquí dice, esa pregunta refleja la creencia popular según la cual la observancia de la ley trae bendiciones. Por lo tanto, el mal, la ceguera, debía ser consecuencia del pecado de alguien. San Agustín, mire que la cita hoy en la Santa, comenta este pasaje. Los padres del ciego no estaban libres de pecado. Sí, por supuesto, era un hombre común y corriente. Pero su pecado no fue causa de que naciera ciego su hijo, sino nació ciego por el pecado de sus padres. ¿Por qué nació ciego? Escucha al maestro que enseña, Jesús. Él busca creyentes para hacerlos inteligentes. Jesús no explica la causa de la ceguera de ese hombre, pero niega la responsabilidad del que sufre la ceguera de sus padres. El ciego es solo ocasión para que Jesús realice la salvación de Dios. No es fácil aceptar esa explicación, ¿no? Pero yo creo que así es en todos los casos. Lo que pasa es que uno a veces lo niega. Pues, ¿cómo va a creer uno que un accidente, una cirugía, un problema en el que uno casi se muere vaya a ser para que la gloria de Dios se manifieste y yo reciba la conversión? Es muy difícil de entender, pero muchas veces, si uno permitiera, yo creo que ahí es donde vienen las conversiones más fuertes. Ahí es donde uno voltea. Sí. Y uno se reconoce que no somos capaces de hacer nada ni de cambiar nada. Pero te dirán, si Dios es padre, un papá nunca somete a un hijo a una desgracia, a una limitación como esta. Por lo tanto,
Si Dios es un padrastro muy, muy duro, muy cruel, porque permite que para lograr su gloria alguien sufra cosas terribles. Y permitió que su hijo muriera en la cruz como murió. Es un gran misterio. Es incomprensible para nosotros como humanos, pero es Jesús dice, una ese forma... maestro, Agustín dice, yo no escuchad al maestro, que nos toca aceptar. Dios permite para su gloria que ocurran cosas que nosotros no comprendemos. No hay respuesta a la pregunta. Y no sé si me puedes de pronto ampliar un poco el comentario en eso que dice, Él busca creyentes para hacerlos inteligentes. Para que entendamos el punto de vista de Dios. Exacto. Que creamos. El ser inteligente no está de acuerdo con la fe, porque hay gente que no tiene mayor nivel de inteligencia y que son muy creyentes. Porque la inteligencia de Dios no es el coeficiente intelectual que nosotros Sí. consideramos inteligencia. De acuerdo. Inteligente. Él busca creyentes que acepten entender el punto de vista de Dios, que no es el mismo nuestro. Exactamente. Ok. Muy bien, sigamos. Tengo que trabajar las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos del ciego y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Jesús dice, había dicho antes, yo soy la luz del mundo. Dice, mientras que estoy en el mundo, yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Dice, tengo que trabajar las obras que me ha enviado el Padre, mientras es de día. Tengo poco tiempo de vida, ¿no? Le queda un poco semanas, ¿no? Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Sí, justifica esta curación milagrosa diciendo, yo soy la luz, voy a hacer todo lo posible para que los hombres tengan la luz. Y efectivamente, restituye, la vista lo restituye. Hace que el ciego en ese momento vea la luz, ¿no? Porque el mandato del Padre era que fuera la luz del mundo. ¿Qué más elocuente que le devuelva la luz? Que devuelve la luz a alguien que nunca ha visto la luz. Yo estoy frecuentando con un grupo de invidentes, niños que están a cargo de una señora muy creyente y muy llena de compasión. Y es triste ver estos niños y niñas de pocos años, 3, 4, 5, 10, 12 años, nunca han conocido lo que era la luz del día, ¿no? Pero conocen el amor, la dedicación, la ternura de esta señora y de las personas que le ayudan, y entonces sonríen, normalmente son muy sonrientes, son muy risueños, porque al no conocer lo que es la luz, no sienten la pérdida, salvo que cuando caminan tienen que apoyarse en alguien o en las paredes. La única, y obviamente, si supieran lo que significa mirar el rostro de su papá, de su mamá, mirar el sol, ¿no? Un paisaje, sentirían mucha más tristeza, pero no lo conocen, no saben, nunca han visto la luz, nunca han visto el sol. Pero son normalmente personas muy alegres, muy risueñas, muy dóciles, salvo que haya unida problemas de autismo. Hay una niña ahí que es autista y es ciega a la vez, continuamente se golpea la cabeza con lo que tenga, y cuando participan en los coros, en la música, porque una de las cosas que les encanta es cantar y tocar algún instrumento, ella toca un instrumento simplemente con un bastoncito, toca ahí sin saber qué. Bueno, pero son personas alegres. Y pueden ser Jesús dice, yo soy la luz, y yo lo demuestro ya
ahí lo demuestra físicamente, pero a estas personas, y generalmente las personas que tienen problemas físicos, ya sea que les falte alguna pierna, brazo o lo que sea, son personas muchísimo más fuertes que nosotros, que terminan siendo quienes muchas veces dan el ejemplo a los que tenemos todo y todavía nos quejamos. Yo creo que es una forma de decir, la luz y el amor de Dios se manifiesta de infinitas formas, y también a estas personas yo creo que aún más la relación de ellos con Dios es mucho más estrecha, porque nosotros con tanta cosa estamos desenredados en otro tema. Sí, tiene una luz interior. Una luz distinta, más fuerte todavía. Que le da deseo, que le da la capacidad de sonreír aún en medio del sufrimiento. Sí. Pero Jesús aquí dice, mientras que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Él se vaya del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Delega en los discípulos, en los apóstoles, la tarea de ser sal de la tierra, luz del mundo. Mientras que estoy yo, hago milagro como este, devuelvo la luz, la vista. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué nos dice también? Mientras que estoy en el mundo, mientras que nosotros tengamos vida, capacidad, mente, inteligencia, tenemos que aprovecharlo para que vendrá la noche. Entonces, la oportunidad que tenemos nosotros de ser luz para los demás es ahora. No esperemos más tarde, no. Cuando tenga ya 90 años para mí, yo empiezo a ser luz del mundo, ¿no? Jesús mismo siente que el tiempo se le está acortando. Mientras que estoy en el mundo, soy del mundo. Bueno, luego hace algo interesante. En vez que tocar los ojos de este invidente, hace algo que había hecho Dios al crear al hombre. Escupe en la tierra, hace un poco de barro, y siendo el día sábado no podía hacerlo, ¿no? Y le moja los ojos con este barro y le ordena que vaya a lavarse los ojos en la piscina de Siloé, que significa enviado. Bueno, ¿por qué Jesús manejó esa forma de devolverla, de curarle, que era propio de los magos de ese tiempo? Los magos tenían que utilizar cierta técnica para demostrar que tenían poderes superiores. Jesús hubiera podido dar órdenes como, yo lo quiero, abre los ojos, como lo hizo con Bartimeo, cuando le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y digo, que vea, dijo Bartimeo. Y Jesús le devolvió la vista, ¿no? Porque hizo barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos. Alguien dijo, es el mismo que creó el hombre del barro, ¿no? Sí, repite un gesto que Dios había... Ok. Versículo 8. Volvió... Sí, okay. Y volvió viendo. Muy bien. Versículo 8. Los vecinos y los que solían verlo antes, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Es él, decían unos. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy el mismo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Palabra de Dios. Te alabamos. Aquí tenemos varias escenas, ¿no? Primero los vecinos, después los padres del invidente, y en tercer lugar están los fariseos. Son tres escenas. Entonces los vecinos, pues porque estaban acostumbrados a ver a este invidente mendigando, dice, ¿cómo así? De un momento a otro tú estás viendo, estás circulando, ¿no? Entonces sospechan de que no es él, que es alguien que se le parece. En cambio, él afirma, soy yo mismo, soy el mismo. Le dijeron entonces, ¿cómo se te han abierto? Describe qué le pasó. Sin conocer, mire, dice, ese hombre, más tarde dirá, es el profeta,
y finalmente reconocerá que es el Hijo de Dios. Entonces hay un progreso de parte de la maduración de la fe en ese hombre, ¿no? Ese hombre que se llama Jesús, muy probablemente había oído hablar de Jesús, pero ese hombre que se llama Jesús me colocó el barro en los ojos, me dijo que fuera a lavarme y aquí veo, ¿no? ¿Dónde está ese? Le preguntan. Y respondió, no lo sé. Bueno, sigamos. Aquí dice, nota, para el ciego en esa primera escena, el que lo curó es simplemente un hombre llamado Jesús. Todavía no lo conocía por su ceguera y por su actividad de mendigo, no tenía el conocimiento de todos los milagros, de lo que había hecho Jesús. Es el primer paso del proceso que lo llevará a la fe. Sigamos. Llevan al que antes era ciego donde los fariseos. Era sábado, el día en que hizo Jesús barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Pero ¿cómo puede un pecador, replicaban otros, realizar semejante señales? Y no se ponían de acuerdo. Entonces él le dice otra vez al ciego, ¿y qué dices tú de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió, que es un profeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de los vecinos, de lo que le conocían, los fariseos son los custodios de la ley. Descubren, era un día sábado, no podía hacer esta operación de mezclar saliva con el barro. Parece que en la ley existía alguna norma, hecha por ellos, por supuesto, ¿no?, que prohibía cualquier tipo de actividad. Pero Jesús una vez dijo, si se les cae el burro en una fosa, usted sí lo trae, ¿sí? ¿Y por qué los sacerdotes del templo y los levitas sí pueden trabajar todo el día? Y yo, que soy el Hijo de Dios, no puedo hacerlo. Entonces tiene argumentos muy fuertes para convencerlo que el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces aquí dice, finalmente, cuando le preguntan, dice, este hombre no viene de Dios, dice, le acusan, no puede venir de Dios alguien que está violando el sábado. Pero él le contesta, ¿cómo es posible que alguien que no viene de Dios obre milagros? No puede ser. Un milagro tan espectacular como dar vista a un ciego de nacimiento no es cualquier medicamento, ¿no? Entonces él respondió que es un profeta. Entonces da un paso más. Primero dijo, ese hombre que se llama Jesús, ahora es un profeta. Profeta pues tiene una gran influencia, una gran estimación para ellos, ¿no? Los profetas eran, tengo en cuenta, Elías había hecho caer el fuego sobre la víctima que había puesto. Eliseo había hecho grandes milagros, por lo tanto, lo que se le ocurre es un profeta, como Elías, como Eliseo. De los demás profetas no conocían milagros, pero de Elías y Eliseo muchísimos milagros, ¿no? Muy bien. Ok. 18, sigamos. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego y hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo del que decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos, eso no lo sabemos. Edad tiene, puede dar cuenta de sí mismo. Sus padres hablaban así por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguno lo reconocía como Cristo, quedaría excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntádselo a él. Palabra de Dios. La arma de los cobardes es presionar y amenazar. El que creyera en que Jesús era
autor de milagros. Y Mesías quedaría excluido de la sinagoga. Sabemos que alrededor del año 60, entre las bendiciones que rezaban todos los días, 3 veces al día, los judíos, hay documentos escritos, una de ellas era que los creyentes en Cristo fueran excomulgados. Sí, era una orden tajante, que los que creyeran en Jesús salieran de la sinagoga. Es una petición a Dios. Sí, exactamente. Por lo tanto, la primera amenaza la encontramos aquí, ¿no? Sí. Los que dieran razón de que había sido un milagro, sería excluido. Entonces los padres tratan de defenderse para no estar excluidos de la sinagoga. Dicen, pregúnteselo a él. Nosotros sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo volvió a recuperar o a tener la vista. El miedo y el respeto humano, dice acá, lleva a muchos creyentes a negar su fe en el Señor. Ese fue el pecado que cometió el apóstol Pedro. A ese hombre yo no lo conozco. También, ¿no? Sí. El miedo de confesar que era su maestro. Sigamos. Le llamaron los judíos por segunda vez y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Si es un pecador, les respondió, no lo sé. Solo sé una cosa, era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros discípulos suyos? Ellos le llenaron de injurias y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese hombre no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido todo en el pecado, y tú nos vas a dar lecciones, y le expulsaron. Palabra de Dios. Alabamos. Interesantísimo el diálogo entre ellos, ¿no? Ese recién sí, recobra la vista. Que cobra la vista, da una lección a ellos, ¿no? Muy bien. Diciéndole que si él fuera un pecador no hubiera tenido el poder de Dios de obrar un milagro tan grande. Entonces, un pobre mendigo recién curado da unas lecciones, pero ellos alegan, es muy interesante acá, nosotros somos discípulos de Moisés, de él sí sabemos que lo mandó Dios, de él no sabemos. Una vez más caen en esta negativa a aceptar que Jesús viene de parte de Dios. De Moisés sí sabían que había sido llamado por Dios, pero de él no sabemos. Aquí se revela claramente la obstinación en negar totalmente a Jesús de su procedencia del Padre. Es increíble lo que dice, eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto los ojos a mí. Como diciendo, ustedes que son los letrados aquí, ¿cómo es que no han descubierto quién es? Sí, ok. En la cuarta escena el ciego da un paso importante, reconoce que el hombre llamado Jesús viene de Dios. Primero el profeta, primero no sabe quién es, luego el profeta y ahora viene de Dios, porque escucha a quien es religioso y hace la voluntad de Dios y le ha abierto los ojos. Sigamos. Jesús se enteró que le habían echado afuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra de Dios. La alabamos. Bellísima la escena. Divino. ¡Qué conversión! Sí, Jesús sale al encuentro del ciego curado, a pesar que había sido expulsado de la religión, ¿no? Como hereje, ¿no? Jesús lo busca a él en el templo
y habiéndose enterado de que había sido expulsado de la comunidad judía, le ofrece la maravillosa oportunidad de ver en él no solo a un hombre llamado Jesús, ni solo a un profeta, sino al Hijo del Hombre, al Mesías de Dios, al Salvador. Y le pregunta, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? La pregunta que tengo que decir son muy difícil de contestar, el Hijo del Hombre. Una frase, una palabra que utilizaba Jesús para decir, soy un hombre humano. Quizás el término, sí, fuera nuevo y ambiguo para el ciego. De ahí la pregunta, ¿quién es Señor para que cree en él? Jesús abre los ojos de la mente del que era ciego. Doble milagro, ¿no? Sí. Y se revela en forma tan elocuente como nunca antes lo había hecho. Lo has visto. ¿Te acuerdas con la samaritana lo mismo, no? Yo puedo darte un agua que te evita tener que venir 1 y 2 veces al día para beber. Yo soy fuente de agua viva. Lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. La primera revelación de Jesús a la que era el Mesías lo hizo con la samaritana, una hereje para ellos, ¿no? Ahora lo hace con este mendigo. El que era ciego física y espiritualmente ve, reconoce al Mesías y se postra ante él en un gesto de adoración. Puede imaginarse la gratitud, la alegría, no solo de haber recuperado la salud, sino de ver a quien... Era el Mesías, ¿no? Sí, que era un hombre religioso, creemos que sí, ¿no? Que obligado a mendigar y a una condición tan dolorosa, pero claro, ahí frente al que dice, tú lo has visto, lo estás viendo ahora con tus ojos, pero lo veo ahora también con ojos de fe. Tienes que creer que soy el Mesías. Pues es que ahora que tú dices, digamos que si yo me pongo a pensar cuando yo he sentido y he tenido, digamos, como ese encuentro personal y siente uno esa alegría y ese gozo, ¿qué era si adicionalmente le vuelven a uno la vista? Y está enfrente tuyo físicamente. Cambio total de su vida, ¿no? Claro. Y dijo, siga. Y dijo Jesús, he venido a este mundo para un juicio, para que los que no vean, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él le oyeron y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Súper claro. Dice, he venido para juzgar, para que los que no ven, como el mendigo, vean doblemente la vista y la fe. Y los que ven, los que creen ver, se vuelven ciegos. Los fariseos tienen una vista muy buena, suponemos, ¿no? Pero quedan ciegos porque no reconocen la verdad. Tenían a Jesús allá al frente y no quisieron ver en él al Mesías, al Hijo de Dios. Y ahí estamos. Ellos se dan cuenta, caen en la cuenta que hablaba de ellos, ¿no? Sí. Entonces Jesús dice, si fueran ciegos, no tendrías pecado, porque no es culpa de ellos. Pero como decís, vemos, conocemos las Escrituras, ¿no? Somos hijos de Abraham, vuestro pecado permanece. ¿Ya? Interesantísimo el diálogo y la forma progresiva como ese invidente, ese mendigo, va llegando a la fe y tiene la dicha de poder ver con sus ojos y también de aceptar con fe que Jesús era el Hijo del Hombre, era el Mesías. ¿Qué mensaje nos da esto? Al final, muchos pensamos de que vemos y somos más ciegos de los ciegos que no ven. Exactamente. Porque en la presunción de que yo, que conozco las Escrituras, que he sido educado en familias cristianas, etc., yo veo. Muy probablemente somos más ciegos en muchos aspectos. No reconocemos al hermano, no reconocemos a Cristo en el hermano. Tenemos dificultad en creer que Jesús se nos da como pan en la Eucaristía. No creemos en muchas cosas, a pesar de que pensamos de que sí somos videntes, creyentes, pero
mucha ceguera sigue habiendo en nosotros, porque recuperar la vista en el orden espiritual y sobrenatural no es tan fácil, y presumimos que vemos, porque claro, conocemos a Cristo, el Evangelio, las Escrituras, tenemos una educación, pero cuántas áreas de ceguera, de oscuridad hay todavía en nosotros, que tenemos que pedir a Dios que la vaya iluminando. Sí. El peligro de que el que cree que es vidente, que creyente, pueda ufanarse, ¿no?, de que yo no necesito de la luz de Cristo, ¿no? Y en cambio tenemos que reconocer que sí hay muchas áreas y zonas de sombra y de oscuridad en nuestra vida que necesita de la luz de Cristo. Eso puede ser un mensaje que podemos saber. Muy bien. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine esas áreas oscuras para poder quitar esas cegueras, porque tenemos en muchos aspectos. Muy bien. La próxima vez vamos a ver el texto del Evangelio del domingo pasado. Yo soy el buen pastor, ¿no? Es el texto que vamos a ver a continuación. Y luego, en el tercero, el tema de otra controversia de Jesús con los fariseos. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y terminaremos en el capítulo 11, 55, 12, 36, que para empalmar con el módulo 2, sobre la cena que organizan en la casa de Lázaro después de la resurrección del amigo de él, que era Lázaro. Entonces, son 3 episodios o 3 capítulos que vamos a ver, ojalá podamos terminar la próxima vez, porque son elementos que necesitamos para poder comprender muchos textos que vamos a leer luego en la despedida de Jesús en la última cena. Sin estos textos llegaremos un poco perdidos, ¿no? Muy bien, ojalá que podamos sacarle un provecho. Terminamos rezando como siempre nuestro Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, poco a poco.